Bienvenidos bachilleres al propedéutico universitario del Instituto Universitario Jesús Obrero. Para el tema razonamiento matemático, iniciaremos con el módulo número 4, álgebra. Para, es- en esta oportunidad les acompañará la profesora Sunis Peñate. Contenidos a trabajar en el módulo 4, álgebra. Vamos a ver lo que es el polinomio, productos y cocientes notables, regla de Ruffini, definición, casos o tipos y ejercicios propuestos y resueltos. Bienvenidos, bachilleres. Los polinomios. Recordemos, ¿en qué consisten los polinomios? En matemática, los polinomios son aquellas expresiones que constan de 4 o más términos. Se pueden representar gráficamente y se usan en muchos problemas de economía y de ingeniería. Un polinomio en X es una suma de la forma a n x elevado a la n más a n menos 1 elevado a la x menos 1 más punto suspensivo a 2 elevado a 2 x elevado a la 2 más a 1 por x más a 0. En este caso a 0 representa los términos independientes y en este caso podemos observar que es un polinomio de n términos. Recordemos, en donde, en el caso de los polinomios, la n es un número entero no negativo y cada coeficiente de x es un número real. ¿Sí? La n representa en este caso una potencia que no es negativa y los coeficientes de x representa un número real. Si es un número diferente de 0, se dice que el polinomio es de grado n. Y el coeficiente de mayor potencia de x es el coeficiente principal del polinomio. Entonces, algunas cosas que debemos tener presente, que aquellas expresiones en las que tenga un exponente negativo o un exponente fraccionario no representa un polinomio, o si es un polinomio donde está involucrada una fracción y aparece la variable en el denominador, tampoco representa un polinomio. También debemos recordar que si tenemos una raíz donde esté dentro de ella una variable, tampoco representa un polinomio, ¿sí? Un ejemplo de polinomio es la expresión que tenemos acá. Es el polinomio que en este caso pues, posee 4 términos, ¿sí? Y bueno, tiene la potencia que son números enteros, ¿sí? Elementos de un polinomio. En este caso, el signo se refiere a la propiedad de ser positivo o negativo, ¿sí? El coeficiente es el número que aparece multiplicando a las variables o coeficientes, a las variables o coeficientes o incógnitas, perdón, a las variables o incógnitas. La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes. En este caso, la X representa, es un número o una variable que se eleva a la potencia en exponentes y logaritmos. Y el exponente es una operación matemática que indica cuántas veces debemos multiplicar un número por sí misma. Entonces acá obtenemos lo que son los elementos de un polinomio como tal. ¿Qué es un término? Vamos a recordar un poco el concepto de término. El término es una expresión algebraica que consta de un símbolo o de varios símbolos no separados entre sí por el signo más o por el signo menos. En algunos términos están presentes en un polinomio. Por ejemplo, en este caso tenemos el polinomio menos 5x elevado a la 5 más 3x elevado a la 3 menos 1 sobre
1 sobre 3 de x cuadrado más 6x menos 9, menos 1 sobre 9, disculpe, menos 1 sobre 9, podemos observar acá un polinomio de 5 términos, ¿sí? En este caso, en este polinomio, tenemos el mayor grado, que es x a la 5, el menos 5 representa el coeficiente principal. Recuerden que el coeficiente principal es el coeficiente o es el número que acompaña o multiplica la x de mayor potencia. En este caso, x a la 5 es la mayor potencia, entonces menos 5 es el coeficiente principal. Tenemos acá en este caso menos 5x elevado a la 5 sería nuestro término principal. Tenemos ahora el término de grado 3. El término de grado 3. Tenemos acá el término de grado 2 menos 1 sobre 3 de x cuadrado es el término de grado 2. En este caso, más 6x, el término de grado 1, y menos 1 sobre 9 es el término independiente. En este caso, el coeficiente principal es un término de grado 5, ¿sí? Entonces podemos observar que en este caso tenemos un polinomio de 5 términos. Y sus elementos están, en este caso, están representados como acabamos de describir. Ahora, dependiendo de el número de términos que esté compuesto un polinomio, nosotros podemos clasificarlo atendiendo a su número de términos, ¿sí? En este caso, los monomios son aquellos polinomios que constan solo de un término. Por ejemplo, menos 6x cuadrado es un monomio porque solo tiene un término. Los binomios son aquellos polinomios que están compuestos por dos términos o tiene dos términos. Por ejemplo, 2x menos 15y elevado a la 3 es un binomio porque en este caso es un polinomio que está compuesto por dos términos. Los trinomios son aquellos polinomios que están compuestos por tres términos. Por ejemplo, menos 8x más 15y cubo menos 53. En este caso podemos observar que este polinomio tiene tres términos, por tanto es conocido como trinomio. Y los polinomios son aquellas expresiones que tienen cuatro o más términos, que están compuestos por cuatro o más términos. Por ejemplo, 6x a la 4 menos 15x cuadrado más 6x menos 21 es un polinomio porque en este caso tiene cuatro términos. Recuerden que los polinomios tienen cuatro términos o más. Recordemos, monomio solo posee un término. Binomios son aquellas expresiones que contienen dos términos. Los trinomios son aquellas expresiones que contienen tres términos. Y los polinomios son aquellas expresiones que contienen cuatro o más términos. Ahora, como toda expresión matemática, tenemos algunas operaciones que podemos hacer con los polinomios. Por ejemplo, en este caso, podemos hacer una suma. En este caso, la suma de polinomios es hacer la reducción de sus términos semejantes. La suma de polinomios es hacer la suma de sus términos semejantes. Para el caso de la resta, el signo menos, en este caso vamos a realizar la suma de los términos semejantes, el signo menos precedido de un signo de agrupación, reduciendo los términos semejantes, ¿sí? Para el caso de la multiplicación o producto, en este caso tenemos que tomar en cuenta la propiedad distributiva del producto, tomar en cuenta las leyes de los exponentes y las leyes de los signos para el caso de productos de potencia en polinomio. En este caso, para la división de polinomios, debemos tomar en cuenta lo que es el algoritmo de la división, tomar en cuenta las leyes de las potencias y las leyes de los signos. Son estos los pasos que debemos tomar en cuenta para realizar algunas operaciones algebraicas con polinomios. Debemos recordar que en la guía instruccional
de teoría aparecen algunos ejercicios resueltos de operaciones con polinomio que los invito a revisar para que recuerden un poco cómo se pueden realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Ahí aparecen ejercicios resueltos y propuestos de operaciones con polinomio. Como nosotros vamos a efectuar la operación de polinomio, productos de polinomio, hay unos casos especiales o unos productos especiales que son conocidos como productos notables. Vamos a ver, ¿en qué consisten los productos notables? Los productos notables son ciertas multiplicaciones de binomios cuyos términos presentan una característica muy particulares. Por ejemplo, si tenemos el producto de dos polinomios, de dos binomios que son exactamente iguales, es lo equivalente a escribir ese binomio elevado a una potencia de grado 2, que eso significaría multiplicar esa base, es decir, a más b multiplicarla por ella misma dos veces, y ese producto de ese binomio elevado al cuadrado representa una ecuación o una solución muy particular. Entonces, los productos notables son operaciones de binomios, multiplicaciones de binomios que presentan características muy particulares. Para ello vamos a tener varios casos de productos notables que vamos a abordar a continuación. Vamos a ver, producto entre la suma de dos términos por su diferencia. Es decir, tenemos dos binomios, pero esos dos binomios, uno está positivo y el otro está negativo. Por eso se dice producto entre la suma por dos términos por su diferencia. Ese es el nombre de producto notable. La forma es A más B por A menos B. El resultado va a ser la diferencia de cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se verifica esto? Tenemos a más b por a menos b. En este caso aplicamos la propiedad distributiva. ¿Sí? En este caso multiplicamos la por a sería a cuadrado, a por menos b sería menos ab. Luego multiplicamos la b por a sería más ab, y luego b por menos b sería menos b cuadrado, menos b menos ab más ab. Son dos números iguales con signos opuestos, se simplifica y me queda a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se puede observar que los binomios menos AB más AB se simplifica quedando solo A cuadrado menos B cuadrado. Esta es la solución directa si el binomio tiene esta característica. Por ejemplo, 2 más x por 2 menos x. La solución sería el 2 elevado al cuadrado menos la x elevado al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4, que me quedaría 4 menos x cuadrado. Esa sería la solución del producto entre la suma de dos términos por su diferencia. ¿Sí? Ahora bien, el segundo caso es el cuadrado de la suma, es decir, un binomio elevado al cuadrado. A más b elevado al cuadrado. La solución o el resultado es un trinomio de cuadrado perfecto cuya ecuación es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Cómo se verifica esto? Sabemos que a más b elevado al cuadrado sería igual a más b por a más b. Efectuamos la propiedad distributiva del producto. A por a sería a cuadrado. A por B sería más AB. Luego con la B, B por A sería más AB y B por B sería B cuadrado. En este caso podemos observar que podemos sumar 1 más AB más 1 más AB, 1 más 1 sería 2, y en este caso no tenemos A cuadrado es igual a más 2AB más B cuadrado. Cuando tengamos el binomio a más b elevado al cuadrado, automáticamente aplicamos la fórmula a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Por ejemplo, tenemos 5s más 2w.
todo ello elevado al cuadrado. Tomamos el primer término que sería a cuadrado, en este caso 5s elevado al cuadrado, 5x elevado al cuadrado sería 25x cuadrado. Luego sería dos veces el producto del primer término por el segundo, 2 por 5x por 5w. 2 por 5 es 10 y 10 por 2 es 20, 20 SW. Y luego tenemos acá el cuadrado del 2w elevado al cuadrado sería 4w cuadrado. En este caso, aquí me disculpo, aquí sería una s, 25s cuadrado más 20sw más 4w. Esta sería la solución para este ejemplo de un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Luego, el siguiente caso es cuando tenemos la diferencia o la resta de un binomio elevado al cuadrado. Observen que en este caso la operación algebraica es equivalente, es lo mismo. Tomamos ese binomio, lo multiplicamos por ella misma dos veces. En la verificación A menos B por A menos B, aplicamos la propiedad distributiva del producto. Comenzamos con A por A sería cuadrado, A por menos B sería menos AB. Luego menos b por a sería menos ab, menos por menos más, b por b sería b cuadrado. Luego tenemos acá menos, menos ab, 1 menos 1, es decir, me quedaría menos 2. En este caso me queda menos 2ab. La solución total o del binomio elevado al cuadrado va a ser a cuadrado menos 2ab más b elevado al cuadrado. Entonces, la solución de la diferencia de binomio elevado al cuadrado es un trinomio de cuadrado perfecto, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Ejemplo, t menos 4 elevado, todo ello elevado al cuadrado. El primer término es el cuadrado, que sería la t cuadrado, menos 2 veces a por b, menos 2 por 4 por 4 por t, menos 2 por 4 es 8 y por t sería menos 8t. Y luego 4 al cuadrado, 4 por 4 sería 16. Entonces la solución de t menos 4 elevado al cuadrado sería t cuadrado menos 8t más 16. Observen que acá tenemos los tres primeros casos de productos notables. El siguiente producto notable es la suma de un binomio elevado al cubo. La suma de un binomio elevado al cubo. Observen que en este caso, el binomio al cubo, en la verificación podemos observar que es un binomio elevado al cuadrado multiplicado por otro binomio de grado 1. Recordemos que el binomio elevado al cuadrado tiene como solución el trinomio de cuadrado perfecto a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y ese trinomio lo vamos a multiplicar por a más b. En este caso tenemos que efectuar la distributiva del producto, es decir, la a, multiplicar la a por cada uno de los términos del trinomio y luego la b por cada uno de los términos del trinomio. Al efectuar la propiedad distributiva tenemos a cubo, a por a cuadrado sería a cubo, a por 2ab, a 2ab sería, en este caso, 2ab, 2 a cuadrado b, y luego a por b cuadrado sería 2ab. En este caso, si efectuamos el producto con la b, tenemos b por a cuadrado sería a cuadrado b. Luego la b por 2ab cuadrado sería 2ab cuadrado. Luego la b por b cuadrado sería b cubo, ¿sí? Entonces la propiedad distributiva del binomio a más b por el trinomio a cuadrado más 2ab más b cuadrado me quedaría a cubo más a cuadrado b más 2a cuadrado b más 2a cuadrado b cuadrado a 2ab cuadrado más a b cuadrado más b cubo. En este caso podemos observar que podemos realizar la suma de a cuadrado más b
por 2 más 2ab cuadrado, 1 más 2 serían 3, por eso aquí me quedarían 3ab cuadrado y podemos realizar la suma de 2ab cuadrado más ab cuadrado, me quedaría más 3ab cuadrado y la solución en este caso de la suma de binomio al cubo va a ser a cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces a b cuadrado más b cubo. Ejemplo, tenemos acá en este caso 2c más d elevado al cubo. El primer término al cubo, 2c al cubo sería 8c cubo. Luego 3b, luego el segundo término es 3 por a cuadrado b. En este caso sería 12c cuadrado d. Luego el tercer término sería 3ab cuadrado, en este caso sería 6c d cuadrado y b cubo, en este caso d cubo, la b que sería b cuadrado, en este caso me quedaría d cuadrado, ¿sí? Los invito, muchachos, a tomar este ejercicio y realizarlo paso a paso aplicando lo que serían los pasos en la verificación que tenemos en este caso, en este ejemplo. El siguiente producto notable es el binomio, la resta de un binomio elevado al cubo, o sea, diferencia de binomio elevado al cubo. En este caso tenemos a cubo, la solución sería a cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b cubo. ¿Cómo se obtiene esta solución? Observen que en este caso es el producto de un binomio, diferencia de binomio elevado al cuadrado por otro binomio, por otra diferencia de binomio. Aplicando la propiedad distributiva en este caso, muchachos, a por el primer término, a cuadrado sería a cubo. Luego tenemos acá menos b por a cuadrado sería menos a cuadrado b. Luego a por menos 2ab sería menos 2ab cuadrado, a cuadrado b. Luego la menos b por 2ab sería menos por menos más 2ab cuadrado. Luego tenemos acá a por b cuadrado sería ab cuadrado. Menos por más es menos, b cuadrado por b sería b cubo. Por tanto, en este caso, el polinomio de 4 términos resultante va a ser a cubo, tomando en cuenta que el segundo término es la suma de menos 1 a cuadrado b menos 2 a cuadrado b, menos 1 menos 2 sería menos 3 a cuadrado b, luego 2ab cuadrado más ab cuadrado sería 2 más 1, 3, serían 3ab cuadrado. Por tanto, se tiene que a menos b elevado al cubo va a ser igual a cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b cubo. ¿Sí? Ejemplo, 2y menos 6x elevado al cubo. El primer término sería 8y cubo, recuerden que es 2y elevado al cubo. Luego el tercer término sería menos 3 veces el primer término elevado al cuadrado por b. En este caso la solución sería menos 72y cuadrado x. Luego el tercer término sería 3ab cuadrado. En este caso 3ab cuadrado me quedaría 200, sería igual a 216y x cuadrado y luego menos b cubo. Menos b cubo en este caso sería 6x elevado al cubo, sería menos 216x cubo. Los invito nuevamente a tomar el ejercicio menos 2 2y menos 6x elevado al cubo y efectuar las operaciones algebraicas paso a paso, aplicando los pasos o las expresiones de la verificación para que verifiquen el resultado. El último producto, el siguiente producto notable es el producto de dos binomios. En este caso, con un término común. Pues tenemos x más a por x más b. Podemos observar que es el producto de dos binomios que tiene un término común.
La solución para este caso es un trinomio de la siguiente forma. Tenemos el término común al cuadrado más la suma algebraica de los términos distintos multiplicado por el término común más el producto de los términos distintos. Es decir, en este caso, la verificación sería x más a por x más b. Aplicamos la propiedad distributiva, x por x sería x cuadrado y a por x sería x. Luego, x por b sería bx y a por b sería a por b. En este caso, realizamos la suma de ax más bx, sumamos los números y lo multiplicamos por el término común que es bx. Sería x cuadrado más ab, que suma, y eso es el resultado multiplica por x más el producto de a por b. Ejemplo, x más 3 por x menos 5. En este caso, x por x sería x cuadrado. A menos 5 le quito 3, me queda menos 2, y ese menos 2 multiplicado por el término común que es x, y luego 3 por menos 5 sería menos 15. Y esa sería la solución de ese ejemplo que tenemos allí. Como pueden observar, los productos notables simplifican algunas operaciones de binomios cuando tienen una representación o una característica particular como hemos visto hasta ahora. Entonces, los invito a revisar un poco esta solución, estos ejercicios en la guía de teoría y ejercicio resuelto. Aparecen más ejercicios de esta parte que los invito a revisar para que amplíen un poco más la información. Ahora vamos a ver lo que son los cocientes notables. En este caso, recordemos en qué consisten los cocientes notables. En matemática, los cocientes notables son aquellas divisiones exactas, es decir, de residuo cero, que se pueden obtener directamente sin resolver o realizar ningún tipo de división algebraica. Es decir, los cocientes notables son expresiones que tienen una característica particular y que podemos resolver de una manera directa, identificando el caso y aplicando la expresión correspondiente. Simbólicamente se representa como AN más o menos b elevado a la n sobre am más o menos b elevado a la m. Como pueden observar, es un binomio que está sumando o restando, pero que tienen potencias distintas. Las bases son las mismas. Entonces, caso de cocientes notables. Algunos casos de cocientes notables tenemos la diferencia de potencias iguales con potencias pares entre la suma de sus bases. Es decir, la expresión matemática sería a cuadrado menos b cuadrado sobre a más b. En este caso, potencia par entre una potencia de grado 1. La solución para esta expresión es a menos b. Si la expresión es de la forma diferencia de potencias iguales pares entre la diferencia de sus bases, es decir, a cuadrado menos b cuadrado sobre a menos b, la solución para este caso va a ser a más b. Si la expresión tiene la siguiente forma, diferencia de potencias iguales impares entre la diferencia de sus bases, es decir, potencias impares y la diferencia de sus bases simbólicamente sería a cubo menos b cubo sobre a menos b. La solución sería el siguiente trinomio, a cuadrado más ab más b cuadrado. Y para el caso de la suma de potencias iguales e impares entre la suma de sus bases, en este caso tenemos a cubo más b cubo sobre a más b. La solución sería a cuadrado menos ab más b cuadrado, ¿sí? Observen que en este caso, dependiendo de la expresión del cociente notable, la solución la vamos a obtener de una manera directa. Digamos que en este caso de los cocientes notables es similar a los casos de los productos notables, donde cuando la división presenta una característica particular, automáticamente podemos aplicar las soluciones que se nos dan acá, dependiendo de cómo se presenten esos casos. En la guía en la guía instruccional de teoría y ejercicio resuelto aparece algunos ejercicios resueltos de estos casos y unos ejercicios propuestos para la parte de conscientes notables, que los invito a revisar para que amplíen un poco más la información.
Ahora bien, otro caso importante, otro tema importante que debemos tomar, que debemos tocar es la regla de Ruffini. ¿Sí? Vamos a ver. ¿En qué consiste la regla de Ruffini? En matemática, la regla de Ruffini es un procedimiento que se emplea para dividir polinomios cuando el divisor es de la forma x más r o x menos r, siendo r un número entero. Es decir, es la división de dos polinomios donde el divisor es de la forma x más r o x menos r, donde la r representa un número entero. ¿Sí? En este caso, ¿qué nos permite realizar la regla de Ruffini? Facilita dividir un polinomio entre un binomio y encontrar las raíces de un polinomio para factorizarlo. Ahora bien, acá podemos observar un ejemplo de cómo podemos aplicar la división o la regla de Ruffini. En este caso es la división de 3x cubo menos 5x cuadrado más 2 entre x menos 2. Observen que en este caso la r vale 2. Lo primero que debemos hacer es tomar el dividendo, es decir, x 3x cubo menos 5x cuadrado más 2 y completarlo. Donde le falta un término colocamos 0. Tomamos los coeficientes y los términos independientes de ese polinomio. Es decir, de 3x cubo tomamos el 3, de menos 5x cuadrado tomamos el menos 5, le falta la x de grado 1, colocamos 0 en su lugar, luego colocamos el término independiente 2. Para el divisor x menos 2, colocamos en este caso lo que sería el opuesto de la R. Es decir, que si tenemos menos 2, en este caso colocamos el 2 positivo. Observamos acá, bajamos el primer término que es el 3, multiplicamos el 2 por 3, 2 por 3 es 6. Luego sumamos hebraicamente menos 5 más 6 sería 1 positivo. Luego multiplicamos 2 por 1, 2. Sumamos 2, 0 más 2 es 2. Luego 2 por 2 es 4. Sumamos 2 más 4 es 6. En este caso, debemos observar que cada vez que efectuamos un producto, sumamos la fila, ¿sí? El cociente para la solución de Ruffini sería 3x cuadrado más x más 2 y el residuo c. En este caso, el cociente sería 3x cuadrado más x más 2 y el residuo para este caso sería el 6. Les recuerdo nuevamente, en la guía de teoría y ejercicio resuelto aparece este tema de Ruffini ampliado con un poco más de detalle, el cual pueden revisar y aparecen algunos ejercicios resueltos de este tema. Los invito a revisarlo para que amplíe un poco más la información. Algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta es: estudia detenidamente la parte teórica de la clase dada y emplee la información con la guía instruccional de teoría, donde aparecen ejercicios resueltos y propuestos de los temas que abordamos en esta presentación. Les doy las gracias por su atención y le dejo el siguiente pensamiento. El estudio de las matemáticas como el Nilo comienza con minuciosidad, pero termina con magnificencia. De Charles Carles Colton. ¿Sí? Muchas gracias por la asistencia y hasta un próximo encuentro.